Hoy vamos a realizar el color terracota o el color barro. El color terracota es un color muy saturado con un 70% de saturación, que sería más o menos como el barro recién sacado del horno. Como podéis comprobar, en esas tres muestras son totalmente diferentes. Una vez que seca, cambia la tonalidad. He comenzado las mezclas con el siena tostado y rojo cadmio, con el que consigues un terracota casi puro, muy saturado. Casi el 70% de saturación, que es lo que queríamos. Y con el blanco, vamos añadiendo blanco poquito a poco y conseguimos que se desature. Ya sabéis que con el blanco y el negro se desatura el color. Para los amantes de las veladuras, os recomiendo utilizar el rojo óxido transparente sobre una base, que quedará una veladura preciosa. Ya tenemos la primera mezcla. Ahora simplemente es ir modificándolo con blanco, con ocre amarillo. Después también se puede añadir al ocre amarillo un poquito de amarillo nápoles para las zonas de más luz. Ir así progresivamente. Amarillo con ocre y a su vez un poquito de blanco. Lo importante es que los colores tengan riqueza. Cuantas más tonalidades saquéis, más rico queda después el color, las propias mezclas. Ahora veis, estoy sacando los tonos más oscuros, que están realizados con siena tostado, con un poquito de rojo cadmio, y ese azul es el azul Prusia, que tiene una tendencia verdosa y que va muy bien para el color barro. El color siena tostado es un color semitransparente y poco cubriente, con lo cual al añadirle el color blanco conseguimos que sea un poquito más opaco y más cubriente. Seguro que os habéis dado cuenta que a la derecha del todo hay un color que no he utilizado todavía. Es un color que me lo reservo para que veáis que directamente con ese color se puede conseguir un color terracota bastante apropiado. En este momento lo estoy utilizando. Mirar qué color, es bastante saturado. El color es el rojo inglés, es muy cubriente. Y simplemente con añadirle después amarillo nápoles o blanco ocre, casa muy bien con todos los colores que hemos utilizado hasta ahora. La cuestión sería sustituir el siena tostado por el rojo inglés, que es cubriente del todo. Pero como el siena tostado es un color que todo el mundo tiene en su paleta, para que no tengáis que comprar el rojo inglés, lo he hecho con siena tostado, que va genial. O sea, no tenéis por qué utilizar el rojo inglés. Como el color terracota es un color complejo con tonalidades marrones, es posible que sea necesario que hagáis muchas mezclas antes de lograr el tono que deseáis, No os preocupéis, que todo sale. Otra forma de lograr este color barro terracota, es utilizando un violeta rojizo con un amarillo. Ya sabéis que el violeta puro junto con el amarillo, que es el complementario, se consigue un tono gris, pero si el violeta es rojizo, consigues justo el color terracota. Bueno, si os ha gustado, ya sabéis, darle a like, suscribiros a mi canal, que me ayudaréis muchísimo. Muchas gracias y hasta la próxima.